damas y caballeros, parece que un embajador, figura que encarna el valor cultural, político y social de nuestro país en suelo extranjero, recurrió al recuerdo perdurable de la deportación de nuestros antepasados para consumar una venganza personal en nombre de la raza. Nos disponemos a saborear esta sublime epopeya cultural de la mano de ese genio singular de la narración oral Maurice Sixto en Vengue la raza. En 1965 yo llegaba a la Ópera de París, que acababa de recuperar su juventud y su belleza. El manto sombrío que los años habían echado sobre los famosos hombros de aquella gran dama ya no ocultaba la elegancia de su silueta. Por aquel entonces, el señor André Malraux, ministro de Cultura del general de Gaulle, estaba impulsando la restauración de diversos edificios y monumentos históricos de la Ciudad de la Luz. Sin embargo, al pasar por la calle Thibault, pude comprobar que el autor de la condición humana, pese a sus buenas intenciones, no lograba remediar el daño irreparable que las palomas y el paso del tiempo habían causado al viejo edificio que albergaba nuestra embajada. La sede de nuestra misión no había cambiado de aspecto desde aquella vez, años atrás, en que visité a nuestro embajador acompañado por 3 amigos. Recuerdo que nos recibió un oyer franciscano con cierto aire de solemnidad. Nos dijo: Su Excelencia sin duda los recibirá, pero tendrán que amarse de paciencia, pues el Señor está muy cansado. No pude evitar sonreír. Habiendo trabajado algún tiempo en 2 embajadas extranjeras en Puerto Príncipe, podía asegurar a mis amigos que jamás había conocido a un solo diplomático que padeciera anemia por exceso de trabajo. Quizás aquel funcionario de rostro impasible quería recordarnos que una embajada suele ser a menudo una recompensa a la pereza. Como un maestro de ceremonias,
nos invitó a tomar asiento en el salón principal. Y ahí esperamos una hora larga o más. De repente se abrió una puerta. Salió nuestro embajador monumental y majestuoso como un jefe zaireño de la tribu Baluba, envuelto en una bata tan roja como la ira de los oprimidos. No dedicó ni una sola mirada a los 4 visitantes que lo aguardaban. Estaba demasiado absorto despidiendo a una joven rubia y seductora que intentaba, con un aire de fingida inocencia, ocultar lo que mis amigos y yo podíamos adivinar fácilmente. Tras despedirse en voz baja, naturalmente, y apartarse de aquella criatura encantadora, el embajador se dirigió a nosotros. Queridos amigos, sé que los he hecho esperar, pero escuchen bien, caballeros, cuando sepan que acabo de estar trabajando en su nombre, que acabo de vengarlos, cuando sepan que acabo de revivir la epopeya de 1804 aquí a orillas del Sena, compartirán mi satisfacción, mi orgullo y mi alegría. Sin darnos siquiera la oportunidad de decir palabra continuo, esta mañana paseaba por el barrio latino, caballeros. Al llegar al Boulevard Saint-Michel, me atrajo el destello de un broche de oro que resplandecía sobre el generoso pecho de una dama encantadora. Por una rápida asociación de ideas, recordé que necesitaba conseguir un ejemplar de Romancero aux Étoiles de Jacques Alexis. Ese escritor excelente que rompió en nuestra literatura y en la de todo el mundo como un meteoro cuando aún vivía. Me dirigí a la librería más cercana. Una feliz coincidencia. ¿Acaso no dijo Cocteau que la superstición es el arte de entenderse con las coincidencias? En efecto, caballeros, algunas coincidencias son señales. Resulta que estaba yo justo al lado de esa joven parisina conservadora que acaba de marcharse. Sostenía Romancero aux Étoiles entre sus bellas manos. Increíble, pero cierto. Me incliné hacia ella y le dije: señorita, al verla con el mismo libro que
me trajo aquí, me siento como Piro entre la viuda de Héctor. Y un verso de Racine que adoro resuena en mi mente y en mi corazón. Me lo dirá, nada puedo negarle. Me busca usted, señora. Podría albergar tan encantadora esperanza. Por favor, señorita, me permite ofrecerle este volumen. Hágame el gran favor de aceptarlo en nombre del doctor Jacques Alexis, cuyo pensamiento propició nuestro encuentro inolvidable. Aquellos dos labios voluptuosos se entreabrieron para revelar dos hilaras de perlas mientras ella me daba las gracias. Me hizo sentir tan ágil como cuando tenía 20 años. Sin perder ni un instante, la invité a tomar algo al otro lado de la calle, en el café de Luxembourg. No hizo falta insistir y allí, en la mesa, inició la conversación preguntando: ¿ha leído alguna vez Romanceros Étoiles? Por supuesto, pero últimamente he estado investigando para preparar una defensa y reivindicación de los indígenas de la isla donde ejerzo como embajador. Ah, así que usted es el embajador de Haití. A sus órdenes, señorita. Y habla de los indígenas, de los primeros habitantes de la isla, de los verdaderos dueños de la tierra, que pagaron un precio demasiado alto por esa desventura que todavía llamamos el descubrimiento de América. Esa desventura. Sabe bien que los 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, se dirigían hacia el este, y algún espíritu maligno, sin duda para divertirse, los desvió hacia el oeste. Esto supuso una gran desgracia para los indígenas que vivían felices en su isla de ensueño. A menudo se compara esta isla con una esmeralda caída del anillo de Dios al mar Caribe. Fue un cataclismo para los indígenas, un rayo en cielo despejado, ver desembarcar a aventureros con una cruz en una mano y un fusil en la otra, dispuestos a exterminarlos en nombre de la religión y la civilización. Obligados a trabajar día y noche en las minas, los indígenas sufrieron los malos tratos más inimaginables. Cristóbal Colón fue el primero en instaurar la
esclavitud en la isla de la Española mediante los repartimientos. La reina Isabel, soñando con las especias de Asia, vendió sus joyas para financiar aquella famosa expedición y al mismo tiempo preparar un catástrofe. A la llegada de los españoles había 2,5 millones de indígenas en la isla. 5 años después, prepararse luego, solo quedaban 2,000. El cacique Enriquillo se había retirado a las alturas del Cíbaro con los 2,000 supervivientes del desastre del descubrimiento. Habían opuesto una resistencia desesperada pero heroica a los bárbaros que habían diezmado a toda una raza. Estos 2,000 espartanos de la tribu Arahuaca perecieron erguidos con la rabia en el corazón. Y debemos rendirles homenaje, señorita, como a los primeros luchadores por la libertad en las Américas. Estos seres pacíficos, créame, saboreaban la alegría de vivir libres cada día en medio de una explosión de luz, vegetación y flores. En cuanto a la mujer, ¿acaso la propia reina Isabel no juró no quitarse la enega hasta que los meros hubieran sido exterminados o expulsados más allá de las fronteras? Hizo bien en cumplir su palabra, pues se habla de su beatificación. Pronto figurará en el martirologio. Lamento profundamente que una mujer indígena excepcional, una mujer exquisita e inteligente cuyos poemas, canciones y música han llegado hasta nosotros. Una mujer extraordinaria, traicionada, dicho sea de paso, por la cruz del Alcántara y cobardemente condenada a la horca por un monstruo. Lamento, digo, que la hermosa Ana Carona, la reina adorada por los indígenas, no tuviera la oportunidad de difundir su propia civilización mucho antes que Isabel la Católica. Aún no hemos rendido homenaje alguno a los pueblos indígenas. Esto no es mera negligencia ni un error, es una falta moral. Somos un pueblo olvidadizo, atraído por lo exótico, y nos encantan las paradojas. Lo creería, señorita, frente a la magnífica bahía de nuestra capital. Todavía tenemos una estatua del navegante
Genoves. ¿Y qué hace él allí? Él mismo se pregunta lo mismo. Estoy seguro. No sé si es para perpetuar el hecho de que en un momento del tiempo ese conquistador, carente de tacto, que había desembarcado sin invitación al frente de una banda de mercenarios ávidos de oro para torturar a los indios, masacrarlos y se llevaban sus riquezas. La verdad es que no entiendo qué hace él allí. Intentan demostrar que el criminal siempre vuelve al lugar del crimen. No he visto ninguna estatua del dulce en Addis Abeba, ni una estatua del Führer en el aeropuerto de Tel Aviv. Dicho sea de paso, Kafka murió demasiado pronto. Se perdió el tema para un gran libro. Pero usted no desciende de los indios. Una vez exterminados de los indios, la búsqueda del dios de la española tuvo que continuar en las minas. Nuestros antepasados, comprados para tal fin en diversas regiones de África y transportados como ganado en las bodegas de barcos negreros hasta las Antillas, asumieron el trabajo en las minas y en las plantaciones. Estas almas desdichadas y desarraigadas, los condenados de la tierra, como diría Fanon, regaron la tierra de los indios con su sudor, su sangre y toda suerte de humillaciones y sufrimientos para convertir esta isla encantada en la colonia más próspera, el granero de Francia, la perla de las Antillas, pero también en un laboratorio de miseria humana. Una buena mañana rompieron sus cadenas para arrebatar las armas a sus amos y expulsarlos. Cuando proclamaron su independencia en la plaza pública de Gonaïves, el domingo 1 de enero de 1804, escribieron la página final de la epopeya más deslumbrante de todos los tiempos. Le he escuchado estremeciéndome. Los pueblos felices no tienen historia. La suya es única. Es la única revuelta de esclavos de esta índole que conozco. Pero volvamos rápidamente a los indios, si le parece bien. Me interesan enormemente. Al fin y al cabo, fue Nietzsche quien dijo: quienes no sobrevivieron no merecían vivir. Le pediría, por favor, que
mantenga a Nietzsche en su contexto adecuado, donde siguió siendo un humanista que luchaba contra la metafísica medieval para devolver al hombre el lugar que le corresponde en el universo. Este filósofo creía en la voluntad humana, en la determinación humana, en el poder humano. Escuche bien, señorita. Todos lo que sabemos, lo sabemos a través del hombre. ¿Cómo puede alguien pretender ser un líder de hombres mientras los destruye? Unos fanáticos sacaron a Nietzsche de su contexto para arrogarse el derecho a destruir a millones de personas en defensas en nombre del absurdo más aberrante, la superioridad racial. ¿Acaso el padre de la relatividad, de no haber huido, habría perecido por no merecer vivir? Basándose en esa teoría racista, bien se podría quemar la Declaración de los Derechos Humanos, abandonar la lucha por la dignidad humana y por la igualdad de género, una cosa con la que estoy apasionadamente comprometido, y buscar refugio rápidamente en la sociedad para la prevención de la crueldad contra los animales. No creo que estos horribles genocidios y atroces actos de sección puedan explicarse mediante fragmentos de Nietzsche o Darwin. Eso da demasiadas alas a todos esos destructores modernos, desde los que aniquilaron a los indígenas hasta los tiranos de aldea y los dictadores engreídos comodamente instalados en sus sillones sobre miles de cadáveres. Les basta con blendir a Nietzsche para acallar su conciencia y regocijarse de haber contribuido a exterminar legiones de disidentes o sospechosos considerados indignos de vivir. Estas liquidaciones insensatas, señorita, me recuerdan más bien a un poeta isabelino que escribió: la muerte de cualquier hombre me disminuye. ¿Cómo encontrar atenuantes para los asesinos, ya sea que vistan chaque o uniforme, que concibieron, ordenaron, financiaron y alentaron estos lúgubres ejecuciones, ya sean académicos, hombres con apenas educación primaria o analfabetos? También coincidió con un gran escritor francés de nuestro
tiempo que sostiene que, bajo cualquier circunstancia, una persona debe tener la oportunidad de elegir la vida. Espero con ansias leer su acusación. Ya me muero de ganas de visitar su isla, de admirar su hermoso país, de profundizar en su maravillosa historia. Es un sueño que puedo ayudarla a realizar muy pronto, con el mayor placer. Mientras tanto, veo una ficción legal del derecho internacional. La embajada es una extensión del país. Me gustaría invitarla a compartir una copa de champán en suelo haitiano, sin salir de París. Me encantaría, tras hechizarla durante media hora, me seguió, señores, a territorio nacional, con la mente impregnada de nuestra historia. Experimenté una serie de trances de posesión. Primero fui el sumo sacerdote la noche del 28 de noviembre y la conduje a mi habitación para una nueva ceremonia de bois caïman. Llamémosla la ceremonia de la madera de ébano. En un abrir y cerrar de ojos, me deshice de las afectaciones occidentales. La gacela que tenía delante quedó hechizada por la magia de la noche africana, profunda, misteriosa y cautivadora. La devoré con la mirada y ella me hizo dar vueltas la cabeza. Sí, señores, la devoré con la clase de lujuria e impaciencia que bien pueden comprenderla. Se movió lentamente hacia mí, aferrándose en incondicional entrega como una enredadera flexible que se enrosca alrededor de un árbol milenario. La aferré para beberme su alma con un beso tan largo, tan húmedo y tan voluptuoso como el abrazo eterno y místico del Nilo azul y el blanco en Khartoum. Un espectáculo sensacional, caballeros. De repente, emule a nuestro brillante precursor en el barranco de las serpientes. Como aquel gran capitán, me moví con la misma destreza y velocidad, recorriendo la curva de su cuerpo y explorando esas dos encantadoras mandarinas, mientras mis dedos frenéticos recorrían la superficie tersa y aterciopelada de su esbelta figura, encendiendo los tres niveles de su ser tal como el monarca. Antorcha en
mano, enciendo en su día los cuatro rincones del Cap Francés. Ella estaba en el culmen del éxtasis. Su mente, su corazón y sus sentidos ardían en fiebre. En un súbito estallido de energía, me sentí poseído por el espíritu ardiente del héroe de Vertières. Pero Cretapiero era mi objetivo preciso. Con el arma en la mano y presa de la furia, me abrí paso a machetazos entre la maleza y asalte el fuerte, gritando como el emperador, libertad o muerte. Soy dueño de este fuerte. Ella temblaba bajo mi embate conquistador. ¡Qué velocidad! ¡Qué armonía! África se fundía con Europa. ¡Qué sincronía! ¡Qué despliegue a través de las 4 dimensiones! Pero, sobre todo, caballeros, ¡qué victoria! Fue la victoria del esclavo pagando al colono con la misma moneda. El colono que, en un arrebato de lujuria, había forzado a su antepasada Dahomeyana bajo el sol tropical en medio de una plantación de café. Sus gemidos de gratitud llenaban la habitación y llegaban a mis oídos como una sinfonía afrodisíaca. Me cantaba su amor, gritaba su placer. Cuando llegó el momento crucial, caballeros, África, la entera continente negro que bañaba a Europa. Intenté reponerme de mi ardoroso esfuerzo y contemplé la languidez de sus hermanos ojos como de los lagos dormidos bajo la luz de la luna llena. Mientras ella deslizaba sus pequeños dedos de artista por mi pecho, empapado en sudor, susurró suavemente: Oh África, siempre nos reservas algo extraordinario. Era Monteil quien hablaba a través de sus labios. Entre las remesas de carga humana distribuidas aquí y allá por las Américas, Monteil ya había previsto que una joven esclava, marcada por el destino y vendida en Haití, seduciría a su amo y daría vida al primero de la estirpe de los Dumas. Por eso Francia puede decir hoy a todas las naciones con el mayor orgullo: ¿cuál de vosotras ha dado 3 Dumas en un solo siglo? Monteil también previó que África, cuna de todas las civilizaciones, inspiraría el inmenso talento de Picasso para revolucionar la pintura.
amada mía. Podemos contar las obras maestras que hemos creado juntos. Cuando el día se une a la noche, nace el alba, que es más hermosa que ambos. Ella se acurrucó contra mí, tratando de recuperar el equilibrio. Abrí de par en par los brazos con ese gesto magnánimo que convirtió al republicano en padre del panamericanismo y la envolví en una guirnalda de amor. Entonces ella lanzó aquel grito nacido del corazón y los sentidos. Siempre me ha atraído la madera de ébano. Esa atracción, le dije, es la definición misma del surrealismo que constituye el homenaje de la cultura francesa a la cultura africana redescubierta. Acabamos de vivir la simbiosis de nuestras virtudes. Alegrate, querida mía. Tú eres la aportación del genio francés al genio africano redescubierto. Eres maravilloso, eres adorable. Caballeros, he reivindicado a la raza. He resuelto el problema del príncipe Hamlet. La cuestión de serle o no serle no nos inquieta. Siempre que a aquel gran visionario que, según Lamartine, era una nación en sí mismo, se le preguntaba cómo pensaba deshacerse de los colonos. Repetía sin cesar: tomar sus propias armas y mostrarles la vuelta. He tomado sus propias armas. He utilizado el más hermoso de los idiomas, hablado por los mayores, genios que jamás hayan pisado esta tierra, con el encanto aliado a una auténtica hija de las galeras de ojos azules. Y he vengado a la raza. Tomemos esta botella de ron. Caballeros, esta botella de 5 estrellas que contiene el sol abrasador de nuestra amada isla y el espíritu de nuestros gloriosos antepasados. Vertamos las 3 gotas rituales para agradecer a los indios, a los valientes guerreros, a los rebeldes descalzos y a los cimarrones que nos dieron esta patria a través del hierón, el fuego y la sangre, que sigan apoyando a los hermanos y Mambue en su ardua lucha hasta la victoria final, al cierre del siglo XX contra el racismo, el más tenaz, el más exasperante y el más feroz de todos, presente en ese infierno que son Rhodesia y Sudáfrica. Brindaremos también con champagne, caballeros. El oro líquido brotará en la copa de cristal, chispeante, danzante y cantando nuestro triunfo. He
levangado a la raza. Y aquí, historia, psicologia, filosofia, etnologia, ecologia, psychoanalysis, derecho internacional, estrategia militar, relatos épicos, literatura, poesía, todo ello al servicio de la fornicación.